Bienvenidos mis hermanos a este tiempo de reflexión, a este tiempo de escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. En estas semanas, 21 días, nuestra organización ha estado desarrollando un clamor nacional, intercediendo, humillándonos delante de Dios, reconociendo delante de Él que hemos fallado como iglesia, que hemos fallado como pueblo y que esta situación que estamos viviendo con la pandemia tiene un trasfondo espiritual. Dios llamando a la conciencia del pueblo, Dios llamando al arrepentimiento, y sabemos que si nos arrepentimos de corazón sobre nuestros pecados, desde el cielo Dios nos escuchará y nos devolverá a la bendición. Y es por eso que es importante que entendamos que lo que nos aleja de Dios es precisamente el pecado. Quien ha estado en una cárcel, pues se habrá dado cuenta de que todos los que están ahí son inocentes, o al menos la mayoría dice serlo. Y encontramos escenas que son clásicas y se repiten. Una madre abrazando a un hijo, despidiéndose, prometiéndole que vendrá a verlo la semana siguiente. Y este hijo, llorando, le dice: madre, yo más nunca haré algo que te pueda ofender, algo que te cause un dolor, como en efecto mi estancia en este lugar lo está causando. La madre se retira, la madre se va, y esa persona, ese preso, queda pues meditando en la libertad que ha perdido, en cómo esto ha afectado su vida, cómo ha afectado a las personas que lo rodean, en fin, de las malas decisiones que tomó, cómo permitió que en un momento de que no se concentró en lo que debía hacer correctamente, lo llevaron y trajeron como consecuencia que cometiera actos indebidos. Y así funciona el pecado. Por eso es que el día de hoy queremos traer una reflexión bajo el nombre: Señor, la culpa es mía. Y para eso quiero invitarlos a que vayamos a la carta del apóstol Santiago, en el primer capítulo. Vamos a estar ahí leyendo desde el versículo 13 al 15. Primera de Santiago 13:15. Y dice así la hermosa y poderosa palabra del Señor: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Permíteme orar. Amado Dios, gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es eficaz, Señor, y más cortante que espada de doble filo. Hoy queremos prestarte mucha atención, Señor, sabiendo que la palabra que has lanzado, Señor, tiene la capacidad de transformarnos, de tocarnos hasta el alma y crear una transformación en nuestra vida. Padre, ayúdame como predicador para poder entregar este mensaje con la fidelidad que tú me lo diste a mí, Señor. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y bien, como les decía, el pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es aquello que nosotros por nuestros propios medios cometemos. Y claro, siempre queremos buscar a quien echarle la culpa y tratamos de escudarnos en las circunstancias, tratamos de escudarnos en cualquier cosa, menos admitir que hemos ofendido a Dios, menos admitir que hemos estado viviendo de una manera que no le agrada al Señor. Y eso se llama pecar. Y el pecado es lo que desde un principio nos alejó de Dios a través del pecado de Adán y de Eva, que ofendieron a Dios, ese Dios que los creó, ese Dios que le dio pues el gobierno sobre toda la tierra. Ahora se veía afectado por el pecado que es una desaveniencia que ofendió a Dios de manera tajante y puso una distancia entre el hombre y su creador. El hombre siempre estará pecando. Esa condición de pecado, aunque ya hemos sido salvos, pero todavía estamos en este cuerpo de pecado. Por eso el mismo Señor dijo en una ocasión: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. En esta forma Él está diciendo que todos son susceptibles a pecar. Tú eres susceptible a pecar, yo soy susceptible a pecar. El Señor lo entendía y por eso nos brindó su ayuda. Por eso Él nos aconsejó que nos alejáramos del pecado, que nos arrepintiéramos de todas esas conductas que ofenden al Señor. Y toda persona, cristiano o no, necesita entender que la magnitud del daño que hace con su conducta cuando se porta de una manera que ética o moralmente, o por lo menos para nosotros, contraviene lo que dice la palabra del Señor. Y yo quisiera, a través de este texto bíblico, que pudiéramos analizar a la luz de él
cuáles son las principales características que nos llevan a este pecado. Y estas características tienen que ver con la tentación. Y primeramente, te tengo que decir que la tentación proviene del diablo. Mira lo que dice el versículo 13 de este capítulo 1 de Santiago que hemos estado iniciando en nuestra lectura. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El pecado, mi amado, es rebelión contra Dios. Y como lo dijimos, Adán se rebeló contra Dios cuando pecó junto a su esposa Eva. Se cortó el nexo, se cortó la comunicación entre Dios, que es un Dios santo, y exige de nosotros que seamos santos igual que Él. El pecado crea una desvinculación de Dios. Y es precisamente por lo cual Satanás quiere que pequemos. Satanás quiere que pequemos y que nos alejemos de Dios, porque sabe que junto a Dios Él no puede hacer nada contra nosotros. Tenemos que entender que la mayoría de nuestros actos no son motivados por algo, pensando de que viene de parte de Dios. Y es fácil querer echarle la culpa a Dios de lo que hacemos. Es fácil decir, ¿por qué Dios nos hace esto? Y no, Dios no tienta a nadie. Ahora bien, Satanás no podría hacer nada que Dios no le permitiera hacer. Antes de tentar a Job, tuvo que pasar por buscar el permiso de Dios. Antes de zarandear a Pedro, como dice la palabra, tuvo que ser Dios quien lo permitiera. Y si Dios lo permite es por un fin superior, no para que peques. Él no puede querer que tú y yo pequemos. Él lo que está buscando es que seamos fortalecidos en nuestra fe. El propósito de las pruebas, de las tribulaciones, y por lo cual es parte de la vida del creyente, es saber que nuestra fe será fortalecida. Para que cuando estemos viviendo momentos como estos, tengamos nuestra confianza puesta en el único, el capaz de sacarnos de ella sin un rasguño, el autor y consumador de la fe, el Hijo amado del Padre, Jesús de Nazaret. Y en Él tenemos que depositar pues nuestra confianza, en Él tenemos que saber que la prueba va a purificarnos. La prueba no es para fastidiarnos. Sí, Satanás quiere fastidiarte, quiere fastidiar también a Dios, porque sabe que si caemos en su tentación, pues eso nos alejará del Padre. Y por eso es que algunos, equivocadamente, creen que es Dios la fuente de su tentación. Y no, Dios no es la fuente de su tentación. Dios es amor, Dios te ama y quiere lo mejor para ti. De hecho, lo que quiere es que prosperes en espíritu, así como lo hace también en tu vida natural. Él te quiere bendecir, pero necesitas ser prosperado en todo. La prosperidad debe ser algo integral, no solamente tratarse del aspecto material, aunque lamentablemente la búsqueda de prosperidad material es lo que está causando tanto pecado en nuestro mundo. Vemos la política corrupta y a veces la gente dice, es que el problema es que la gente cuando entra en política o cuando tiene poder se transforma. Y yo soy de la opinión de que no se transforma. Simplemente esas cosas sacan a la luz lo que ya está en el corazón del hombre. La perversión está en el corazón del hombre. El pecado, la lujuria, esas cosas ya vienen inherentes a la carne. Ya vienen inherentes a lo que somos en nuestra condición de pecado, en nuestra condición caída. Que aunque salvos por el Señor espiritualmente, todavía tenemos que convivir en este cuerpo de pecado que cuando Cristo venga será transformado en un cuerpo glorificado. Ya ese no tendrá la propensión al pecado que tenemos ahora. Pero tenemos que saber contra quién nos enfrentamos. La tentación es algo que proviene pues del propio Satanás y hasta el mismo Jesús. Sabemos que fue llevado al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Y si Jesús, que es nuestro modelo de vida, Jesús siendo hombre, se hizo hombre por ti y por mí y pasó por todas las cosas que tú y yo podamos estar pasando. Por eso es que no es justo cuando usted dice, es que Dios no sabe lo que yo estoy sufriendo. Claro que Dios sabe lo que estás sufriendo. Claro que Dios sabe las cosas que te han llevado a pecar, las cosas que te han influenciado para que tú lo deshonres, para que tú no hagas lo que es correcto. Y si te pones a pensar, tanta gente, todo un pueblo que se ha dejado llevar precisamente por esas tentaciones y que ha hecho que Dios se aleje de la humanidad, ha hecho que Dios se aleje de nosotros. Y es por esto que Jesús en su condición de hombre se aferró a la palabra.
Él combatió la tentación con la palabra. Lo hemos dicho en otras ocasiones, pero es necesario que tú recuerdes llenar tu vida, llenar tu corazón de la palabra para mantenerte firme al momento de la tentación, para no caer en el pecado. Y ya sabemos, el pecado es muerte. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y si tú no quieres zozobrar en medio de este mundo que te trae con lazos de engaños hacia sus garras, tienes que vivir dentro de la palabra. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios te prometió que te cuidará. Dios te prometió ayudarte en la tentación. De hecho, cuando vemos la oración del Padre Nuestro, al final dice, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Ves? Quien te puede socorrer, de quien te tienes que aferrar para vencer la tentación, es del Señor. El Señor vive en ti. El Señor no está en un lugar lejano, el Señor está en el corazón de cada creyente. Y como habita en el corazón tuyo, tú puedes recurrir a Él para que te dé las fuerzas para resistir y no ofenderlo pecando. Oye, recuerda, Él vive dentro de ti. No hay nada que tú hagas a espaldas de Él. Dios está contigo en todo momento. Cuando estás en el trabajo, cuando estás en la casa, aun cuando estás en el baño, Dios está contigo. No hay nada que puedas hacer alejado de Dios. Si acaso podremos escondernos de Él. Él es omnipresente. Eso significa que su presencia invade el universo. Nada se escapa de la presencia de Dios. Así que nosotros tenemos que entenderlo y que precisamente esa tentación, lo que nos quiere llevar a pecar, no viene de Dios, viene de Satanás, el padre de la mentira, el que quiere que tú y yo nos alejemos para que después estemos en una situación tan corrupta como la que vivimos hoy, que llame la atención de Dios al punto de estar pasando situaciones como la que estamos viviendo con esta pandemia a nivel mundial. Pero otra cosa importante que te quiero decir del pecado es que es responsabilidad exclusiva del hombre. Sí, es nuestra responsabilidad. Cuando pecamos, la culpa es nuestra y no podemos estar echándole la culpa a nadie más. Mire lo que dice el versículo 14 del capítulo 1 de Santiago. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ajá. ¿Cuántas personas le quieren echar la culpa a Dios o a cualquier otro de lo que hizo? Hemos tenido que conversar con gente y lo hemos escuchado que descaradamente te dicen, bueno, pastor, es que yo fui a esa fiesta y estaba esa mujer y ella me estaba tentando y usted sabe, la carne es débil y pasó lo que tenía que pasar. Me dicen eso y digo, ¿qué cosa tenía que pasar? No, usted sabe que uno es hombre. No, yo no sé nada. Yo sé que el adulterio, la fornicación ofende a Dios. Y si tú lo sabes también, tú tenías que alejarte de eso. Si tú sabes eso, también tenías que haber evitado situaciones que te pusieran en peligro de caer en el pecado. Así que es fácil decir que la culpable es ella, que la culpable fue la circunstancia, que la culpable fue el ambiente. No, el culpable eres tú, ni siquiera Satanás. Satanás hace su trabajo. De hecho, uno de sus nombres con los cuales es conocido es como el tentador. Y ciertamente, él te va a ofrecer la tentación. Claro que lo va a hacer, ese es su trabajo. Pero el caer vencido ante esa tentación, solo depende de ti, solo depende de mí. No hay nadie que esté obligado a hacer lo que no quiere hacer. Por eso el Señor nos entregó algo llamado libre albedrío, que es precisamente esa capacidad dada por Él para discernir entre el bien y el mal y escoger conforme nuestro criterio nos lo diga. Si tu criterio es débil, no estás fortalecido en la fe, por supuesto que vas a caer en pecado, por supuesto que vas a caer producto de la tentación. Pero si estás firme, parado sobre la roca, yo te aseguro que puedes llevar una vida agradable delante de Dios. El diablo como tentador, él es astuto, mi hermano. Él estudia la presa, sabe por dónde entrarle. Él no vive dentro de nosotros. Él está afuera. Dios, como le hemos dicho ya hace un minuto, Él sí vive dentro de nosotros y nos conoce. Por eso es que la palabra dice que engañoso es el corazón del hombre y Él lo conoce mejor que nosotros. Por eso es que siempre le pedimos, Señor, revisa mi corazón y hazme ver las cosas que hay en Él que no te agradan.
Si Él nos lo revela, pues estamos avisados. Y dice un dicho de la abuela, en guerra avisada, mueren menos soldados. Porque siempre hay gente que va a caer. Siempre hay gente que va a morir. Siempre hay gente que se deja llevar por la tentación. Cuando, como dice una canción, salía a dar una vuelta y el diablo andaba suelto por la ciudad. El diablo siempre ha estado suelto. El diablo está haciendo lo que tiene que hacer, tentarte. Porque Él no quiere que tú tengas comunión con Dios. Él quiere mantenernos en el pecado. A un pecado que llega un momento que tu pecado, sumado al pecado del resto de tus hermanos, al resto del país, es hedor delante de Dios. Y hemos ofendido. Y Dios nos guarde del juicio venidero. Porque los que se queden, los que no se vayan en el rapto, van a enfrentar el juicio de Dios. Ahora es el tiempo del arrepentimiento. Ahora es el tiempo de ir buscando a Dios y declararle, humillándonos, reconociendo que somos pecadores. Si lo hacemos, Él nos perdona. Pero si no lo hacemos, sencillamente nos engañamos nosotros mismos y nos perderemos de estar bajo la cobertura de Él. Y lo próximo que vendrá ya será la gran tribulación, donde Él hará justicia con aquellos pecadores. Por eso que tenemos que mantenernos distantes del pecado, pero entendiendo que esto también nos aleja de Él. Dios es un Dios justo, como le dije, y Él no te va a castigar por algo que no te corresponde a ti. Más bien, nos salvó por su misericordia, que otro pagara, su Hijo amado, por los pecados que tú y yo ya cometimos. Y ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje de salvación que nos tiene tan contentos, saber que ya nuestros pecados fueron pagados. Hay momentos en que no entendemos que el diablo está operando en nuestro corazón. Él está estudiando cada movimiento porque quiere hacerte caer, quiere hacerte pecar. Y Él se va a valer de lo que ya hay en tu mente y, por supuesto, de lo que hay en tu carne. Él va a atacar el alma y va a atacar la carne. Y finalmente se va a deleitar haciéndote pecar en el espíritu. Y cuando nuestro espíritu es quebrantado por el pecado, recuerda, es el espíritu del hombre el que se comunica con el Espíritu de Dios. Así que la comunicación con Dios se pierde cuando pasamos ese proceso de cuerpo, alma y espíritu. Hoy Dios está llamando al pueblo al arrepentimiento, nos está diciendo basta del pecado. El pecado del pueblo comienza con el pecado individual, con mi pecado, con tu pecado. Y hoy Dios nos quiere y nos está poderosamente gritando, vuélvete a mí. Sean santos porque yo soy santo. Y repito algo que he dicho en otras ocasiones. Él no está llamando a la perfección. Él sabe que somos seres imperfectos. No porque no nos haya hecho perfectos, sino porque el pecado que se introdujo en la humanidad pues distorsionó la perfección, la belleza con que Él hizo al hombre. Así que ahora nosotros tenemos que lidiar. Y aunque Cristo murió en la cruz, mientras estemos en este cuerpo de pecado, tenemos que lidiar con esa naturaleza. Tenemos que aprender a pelear contra el pecado. Y si peleamos, podemos salir adelante. No hay tentación que no podamos resistir, dice el Señor. De hecho, en la palabra, en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Hay pastores que yo no puedo, que el diablo es puerco. No, tú eres débil. Tú has preferido darle a tu cuerpo, darle a tu alma, a tu mente, a tus pensamientos bajos la libertad de hacer contigo lo que quiera. No, dice la palabra que no hay tentación que te venga que no la puedas resistir. Por eso tienes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese paracletos, dice en griego. Significa ayudador. Alguien que está caminando contigo, alguien que va contigo previniéndote, alguien que te dice ten cuidado porque en ese lugar hay una curva peligrosa, hay una bolladura y te puede accidentar. Él es nuestro ayudador y Él no va a permitir, créeme, en la justicia de nuestro Dios, Él no va a permitir que a ti te sobrevenga una tentación más grande de la que tú puedas soportar. No sería justo. Uno de los atributos de Dios es precisamente la justicia, pero lo hemos ignorado por tanto tiempo, mis amados. Y basta ya de eso. Dios te dice, yo estoy contigo.
Tú puedes vivir una vida no perfecta, pero una vida que me honre si me dejas guiarte. Claro que por supuesto va a haber momentos donde, digamos, no escuchemos la voz bien y podamos caer en pecado. Pero lo bueno, la buena noticia es que abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Qué bello es saber que si nos equivocamos, ahí está Jesús. Ahí está listo para ayudarnos, ahí está listo para recogernos y cargarnos y llevarnos y restaurarnos para que nuevamente sigamos en el camino que nos lleva hasta el cielo. Y eso es lo que nos hemos propuesto. Nos hemos propuesto como cristianos ser gente que viva conforme a las verdades del Señor. Y nosotros debemos ser intencionales en buscar de Dios, en confiar y depender de Él siempre. Si aprendemos a depender de Dios, tendremos vidas agradables a Él. Tenemos que pararnos firme y no dejar que nuestros deseos sean los que nos gobiernen. Nosotros le podemos decir a nuestra alma, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, olvídate de esos malos pensamientos. Alma mía, piensa en lo bueno, lo puro, lo correcto, lo que viene de Dios. Y así evitaremos el pecado. Y es necesario hablar del pecado. La gente no quiere hablar del pecado, la gente quiere que le hablemos de la prosperidad y lo bien que te va a ir. Sí, yo te quiero decir que esas son cosas accesorias. La palabra nos dice que busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Lastimosamente nos hemos ido detrás de la añadidura, olvidándonos del corazón de Dios, olvidándonos que Él está ofendido por nuestra manera de vivir y que este es el momento de reconciliarnos como persona y de reconciliarnos como nación para que Dios sane nuestra tierra, para que una vez por todas todo esto que está pasando, Dios meta su mano de poder y nos devuelva la libertad. Así como al pueblo de Israel que había caído en cautividad por sus pecados, Dios lo permitió. Pero llegó un día de la redención, llegó un día donde fueron nuevamente liberados y pudieron regresar felizmente a su tierra. Queremos regresar a la tierra amada, queremos regresar a la patria celestial, queremos estar en comunión con Dios. Pero recuerda, todo esto que ofende a Dios, este pecado no pasa de la noche a la mañana. Por eso es que otro de los puntos, otra de las enseñanzas que nos dice este texto es que el pecado es un proceso. ¿Sí? El pecado es un proceso. Mira lo que dice el versículo 15 del primer capítulo de Santiago. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esto no pasa de la noche a la mañana. Usted no se levantó y pecó ya. El pecado es un proceso. Claro que en muchas ocasiones este proceso se da rápido, pero sigue siendo un proceso. Sigue siendo un proceso donde tú preparas tu vista, en fin, hay cosas que se van dando, que nos van llevando de poco en poco a aceptar lo que sabemos de antemano no es correcto. Porque créeme, ya seas creyente o no creyente, en ti, en tu ADN, hay algo que te dice, tu conciencia que te dice, esto está mal, esto no lo debe hacer. O sea, esto es algo que aunque mi fe no lo haya proclamado, yo siento en mí que esto no es correcto. Y el diablo sabe cómo hacerte pecar. El diablo sabe cómo entrar en ese proceso contigo. Y créeme, es un proceso. Este proceso inicia porque primero el diablo determina cuál es el área donde eres débil. Tienes que conocerte, mi hermano. El diablo te conoce. Él te ha estudiado y, como dije, alguien te ha levantado un expediente. Conoce tus debilidades, conoce cuáles son las áreas donde eres más susceptible al pecado, en la codicia, en la lujuria, los deseos ocultos, la falta de afecto. A veces también son precisamente, digamos, falta de conocimiento de ti mismo. Pero sea cual sea ese área, Satanás lo conoce. Y si él lo conoce, ¿por qué tú no lo debes conocer? Él lo conoce y créeme, una vez y que identifica el área donde tú eres susceptible a caer, él va por ahí. Él no te va a atacar por donde no sabe, donde sabe que no va a entrar. Él le va a dar la vuelta al muro tuyo y va a buscar un área de debilidad. Y en ese área de debilidad, por ahí es que él va a escalar para vencerte y hacerte pecar. Luego, él te coloca en diferentes situaciones comprometedoras. Ah, claro que sí.
Una vez que Él identificó el área donde tú estás susceptible a pecado, Él siempre te va a promover situaciones que provoquen precisamente esa debilidad, que activen eso que está en ti, porque está en ti. Simplemente lo que hace la tentación es sacarlo a la luz, darle vida. Hay una naturaleza, por ejemplo, lo correcto, porque la sexualidad viene inherente al hombre, Dios la puso ahí. Lo que hizo el pecado fue distorsionarla con lujuria, ¿me entiendes? O sea, no culpemos a Dios, ay, que Dios me hizo lujurioso. No, Dios te dio ese carácter sexual, hablando de los pecados sexuales, pero la distorsión la trajo el pecado. El Espíritu Santo está en nosotros para llevarse esas cosas, para volvernos a moldear y hacernos conforme a esa persona que hizo Dios en el principio y que precisamente se alejó de Él, producto del pecado. Una vez que Él te entiende y sabe por dónde peca, te va a manipular y te va a llevar a situaciones como José, el soñador. ¿Recuerdan la historia? Estaba en casa de Potifar, la mujer de Potifar quería acostarse con él y fue para encima de él. Se quedó sola con él, provocó que ellos estuvieran a solas, donde no hubiera ningún otro sirviente. Y después ella se desnudó y ella lo tentó. Y literalmente él tuvo que salir desnudo para librarse de esa tentación. En esa situación lo colocó el enemigo, pero él siempre, y tú y yo siempre tendremos la oportunidad de decirle no al pecado. Se puede. ¿Es difícil? Por supuesto, yo vivo con ese desafío cada día de mi vida y sé que tú también. Y tantas personas que dicen, es que yo por más que trato, pero no puedo. No puedo, pero sí puedes. Porque lo que pasa es que estás tratando de luchar contra el pecado con tus propias fuerzas. Y el Señor hoy te dice, no es con tu fuerza, es con la mía. Diga al débil, fuerte soy, porque en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Y es lo que nos está tratando de decir hoy, pueblo, humíllate delante de mí y tú verás cómo yo te auxilio para que no peques más, para que vivas agradable delante de mí. Y una vez que ya te identificó y te puso en una situación, lo siguiente es que te hace razonar el beneficio que te ofrece el pecado. Sí, comienzas a hacer comparaciones. Lo hizo Eva. Satanás le dijo, mira, si tú comes del fruto prohibido, vas a ser como Dios. Y ella se puso a pensar, oye, sí, mira, qué bueno sería tener discernimiento sobre el bien y el mal y a poder hacer las cosas que Él hace. Yo creo que lo que Él quiere es que no sea igual que Él, que no tenga sus poderes. O sea, comienzas a coquetear con el pecado. Mira por dónde te lleva el diablo, es un proceso. Y una vez que tú piensas en esto, tú te quedas pensando, pues si yo lo hago, me va a ir bien. Si yo lo hago, si yo robo, pues voy a tener la casa con la que siempre soñé. Si yo desfalco la empresa donde trabajo, voy a poder comprarme y darme los lujos que hasta hoy siempre he deseado y no he tenido. ¿Ves cómo funciona? Te comienza a hacer razonar y pensar de que el pecado es la salida a esos deseos tuyos. Y una vez que ya lo razonaste y una vez que lo internalizaste, definitivamente que el último paso del proceso es que cedemos a las tentaciones y fallamos. Y esta es la parte triste, porque es cuando concretamos el pecado. Pero aunque estamos concretando el pecado en ese momento, ese pecado comenzó desde el primer momento que lo pensamos, que abrimos nuestra mente para que Satanás metiera esos dardos de pecado en nuestra cabeza. Así que la palabra hoy te está diciendo, basta del pecado. El pecado es lo que realmente es la base del problema que estamos viviendo. Todo lo que está pasando a nivel mundial, todo lo que está ocurriendo tiene un trasfondo espiritual. Y hemos ofendido a Dios. Nuestra nación entera ha ofendido a Dios. Por eso es que ahora, mañana, iniciaremos nosotros un tiempo de ayuno congregacional. Es tiempo de ir delante de la presencia del Señor a humillarnos y decir, Señor, yo no quiero estar lejos de ti. Y sé que tengo que alejarme del pecado. Sé que el pecado es lo que quita la mano tuya de protección de nosotros. Que el pecado es lo que hace que tu rostro se incline a otro lado. Yo quiero que seamos bendecidos. Tú quieres ser bendecido y Dios lo sabe. El Señor sabe que
que para poder resistir al pecado, Él tiene que colaborarnos y Él quiere colaborarte. Él quiere estar contigo. Él quiere ser el instrumento para que tú te aferres y digas, Señor, basta de pecar. Hemos pecado, hemos ofendido a Dios y tenemos que arrepentirnos. Y mucha gente, aún cristianos, seguimos viviendo en una conducta de pecado. Yo no quisiera terminar sin antes no invitar a aquellos que nos escuchan y todavía no han entregado su alma al Creador y le has dicho, Señor, no quiero pecar más. Mira, amado, no es un asunto de religión, de secta, es un asunto de relación con Dios. Y en esta hora Dios te está confrontando y Él te está diciendo, tú tienes la solución en tus manos. La solución es que vengas en pos de mí. La solución es que me permitas salvarte y ser el Señor de tu vida. Yo quiero hacer una breve oración contigo que te traerá los mayores beneficios a toda tu vida. Permíteme orar y acompáñame. Amado Dios, gracias porque hoy entiendo que lo que me distancia de ti es el pecado. Pero qué buena noticia he escuchado, que el pecado tiene solución en la sangre de tu Hijo amado Jesús. Por eso, ahora en este acto, yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador. Padre, llévate todos mis pecados, bórralos de mi vida, échalos en el fondo de la mar donde no tengas más recuerdo de ellos. Hazme una nueva criatura, hazme un hombre nuevo que aprenda a vivir alejado del pecado. Sé que no es fácil, sé que mi naturaleza se opone, pero dice tu palabra que a partir de este momento que estoy haciendo esta oración, tú vas a venir a través del Espíritu Santo a morar en mi corazón. Pasa adelante, Espíritu Santo, entrónate en mi vida y hazme de ti tu siervo. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te aseguro que tienes al ayudador, el que te va a esforzarte para que no peques, para que ninguna tentación que te sobrevenga haga que caigas. Es importante que nosotros dimensionemos cuánto ofendemos a Dios cuando pecamos. Y si nosotros, los que ya somos cristianos, en algún momento hemos resbalado y caído, creo que también es tiempo de arrepentirnos. Por eso, como dije, hemos tenido 21 días nacionales, todo el país, todas nuestras congregaciones, intercediendo, humillándonos para que Dios sane nuestra tierra. Y esa humillación comenzó reconociendo que somos pecadores. Antes de despedirnos, quiero hacer una oración general, pero que nos lleve al arrepentimiento y la humillación de todo el pueblo. Hazla conmigo, por favor. Amado Dios, hemos entendido el mensaje, hemos entendido que el pecado te ofende, hemos entendido que aunque ya somos lavados por la sangre del Cordero, en algún momento nuestra concupiscencia a través o inducido por la tentación nos hace fallarte. Pero qué bueno, Padre, que podemos venir delante de ti porque tenemos un abogado que nos vuelve y nos perdona. Gracias, Jesús. Gracias porque tu sangre preciosa ha alcanzado para perdonar no solamente mis pecados pasados, sino los que yo cometeré en el futuro, pero que me arrepentiré de corazón. Gracias, Señor. Te pedimos que sanes nuestra tierra, sana Panamá y no permitas que más gente muera, Señor. Padre, ayúdanos a salir con bien de esta situación, a salir agradándote a ti, Señor. Te damos las gracias por este tiempo hermoso, por esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.